¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Esto que hacemos siempre es incertidumbre radical. Para mí sí, porque yo nunca sé lo que me vas a decir y además como me dices cosas absolutamente disparatadas. Antes me preparaba, pensaba, esto ahora me va a hablar de esto y nunca acertaba, así que ya asumo que voy a quedar en ridículo porque nunca sé qué responderte. Es que en el libro que hoy vamos a presentar se afirma que la creatividad es inseparable de la incertidumbre. Sí, el libro está mucho más contigo que conmigo. Que yo quiero ser un Absolutamente. hombre ordenado y el libro dice, el orden en muchas ocasiones nos perjudica. Es que en la improvisación siempre le dices a los alumnos y le cuentas que el futuro no existe, solo existe el presente y el pasado, con el que también se puede jugar, que funciona muy bien en la comedia. Eso es. Así que vamos con la incertidumbre radical. Vamos con Sabrás vivir así. un poco con cierta tensión, pero sí, ¿qué se le va a hacer? Habrá que hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos del enigma al misterio. Es decir, de lo que es descifrable a la incertidumbre sin paliativos. Hoy hablamos de los valientes que se atreven a decir ¿qué está pasando aquí? Identificamos a los cobardes de los datos nos decían que esto no podía pasar. O a los de controlamos el futuro y sus consecuencias. O los que se agarran a, mira, lo mejor, según los expertos, es lo que hicimos. Hoy te proponemos un mundo en el que lo bueno está reñido con lo mejor, en el que los individuos no son números ni probabilidades, y menos sus decisiones. Te abrimos la puerta a un mundo en el que, como diría Sherlock Holmes, la máquina de razonar y de observar más perfecta que haya conocido el mundo, entre las acciones y reacciones de un enjambre humano tan numeroso, cualquier combinación de acontecimientos es posible y pueden surgir muchos pequeños problemas que resultan extraños y sorprendentes. El delito es algo corriente, la lógica es una rareza, por tanto hay que poner el acento en la lógica y no en el delito. Entramos en el extraño callejón de la experiencia humana, escribió Conan Doyle. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy nos acompaña Domingo Doris Day. Menos mal que has dejado ya a los modernos esos. Hay que decir que hoy la música la ha elegido Domingo. Hombre, claro, es que... Y la gente lo notará. Menos modernitos de esos intensos, como yo te digo. Y Doris Day, preciosa esta canción. Sí, Doris Day, una actriz dotada para la comedia. Sí. Me encanta Doris Day. Bueno, pues también, cuidado, el suspense. En El hombre que sabía demasiado. Sí, también, es verdad. Y cantaba esta canción que sabes que no quería cantarla. Y le tuvo que obligar la discográfica a grabarla. No y dijo sabía. que era la última vez que cantaba esa canción. Y luego, un poquito más mayor, tuvo una especie de programa de televisión que empezaba con esta canción que le persiguió toda su vida, porque quizás es la más famosa que interpretó Doris Day, por la que más se le recuerda. Esa escena sentada al borde de una cama, ¿puede ser? Sí, a mí no es la que más me gusta, o sea, me gustan más otras de las versiones que tenemos ahí, pero sí, a mí la que sí que me gustaba mucho era Doris Day. Doris Day, que sufrió en su vida esto de la incertidumbre radical, porque iba en coche con unos amigos y chocaron contra un tren de mercancías porque ella quería ser bailarina, entonces sufrió una lesión en una pierna y como ya no pudo ser bailarina, se puso a cantar y fíjate. Pues no tenía ni idea. Bueno, pues Mira, nada. Pues me lo anoto. Todo leer un par de notas y ya está. En fin, hoy vamos a presentar un libro que se publica en una editorial nueva, que ¿cómo se llama la editorial, Domingo? Innecesaria editorial. Sí. Qué chulo eres. Bueno, no solo yo. Es verdad que esta es a mí me hace mucha ilusión porque es verdad que estoy en el proceso de lanzamiento de un nuevo proyecto con un par de socios, que es un proyecto editorial que se llama Innecesaria Editorial. Lo llamamos así, en primer lugar, porque la editorial que es un poco juguetona, incluso con los libros, las tesis de los libros, como el de hoy. Jugáis a bajaros el estatus, que es también muy de improvisación, para subiros el estatus. Sí, un poco esta idea de incertidumbre radical, no sabemos lo que va a pasar, y fue simplemente, pues bueno, uno de mis socios en la Feria del Libro, cuando estábamos en el proceso de creación de la editorial, todavía no tenía nombre, fue a la Feria del Libro y nos puso un mensaje que decía, está claro que en España no hace falta ninguna editorial más, hay de sobra con todas las que estoy viendo en la Feria del Libro. Y entonces dijimos, ya está, ya tiene nombre. Es innecesaria. Esa editorial un poco juguetona ya tiene nombre. Y sí, pues, antes de nada, debo decir, porque alguien dirá, entonces hoy nos vas a vender tu libro. Y digo, ¿verdad? Como Umbral. Bueno, un poco sí, pero debo decir que el orden es el contrario. Es decir,
¿Por qué este libro del que vamos a hablar hoy, Incertidumbre Radical, es el número 1 de Innecesaria? Es el primero. Es porque es, junto con el número 3, que también me encantó, ya lo veremos también el 2, me gusta mucho, pero debo decir que el primero y el tercero, los que vamos a lanzar, son espectaculares, son los 2 mejores libros que yo he leído en los últimos 5 o 7 años. De hecho, nos llamó mucho la atención a los 3 socios que estamos lanzando el proyecto, cuando escribimos a los autores. Son autores británicos, pues sus libros no estaban traducidos en castellano y nos dijeron, os damos los derechos, ninguna editorial en estos últimos 4 o 5 años, los libros tienen eso, este por ejemplo es de 2020, no ha querido los derechos para español, con lo cual os los damos a vosotros. Y entonces, claro, entramos en un estado de euforia porque decíamos, no nos podemos creer que, por ejemplo, 2 libros que nos han gustado tanto, que están ahí en ese top de los mejores libros que hemos leído, en mi caso, desde luego, en los últimos 5 o 7 años, tengamos los derechos para sacarlos. Así que sí, hoy uno. Y en los próximos meses iremos sacando el segundo, el tercero, que a mí me encanta, el segundo también es buenísimo. O sea, libro. Que el objetivo de la editorial, más que descubrir nuevos talentos, por decirlo de alguna forma, es traducir al español libros muy importantes que aportan muchísimo, en este caso no solamente a la economía, sino también, creo yo, a la psicología, a la sociedad, a la política, a la empresa. Un poco va por ahí, es decir, digamos que la conversación que dio origen a la editorial fue una conversación sobre este libro del que vamos a hablar hoy y sobre el libro que saldrá en abril, que decíamos, no nos podemos creer que estos libros no estén en castellano. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo pueden 2 libros tan buenos, con 2 tesis tan, rompedoras? Este libro de hoy, Incertidumbre Radical, yo decía, es el nuevo Cisne Negro. Es un libro que te cambia la forma de ver el mundo. Y no están en castellano. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a ponerle un mail a los autores a ver si nos hacen caso. Y en los 2 casos, a pesar de que son autores muy conocidos y con mucho prestigio en Reino Unido y que venden mucho, nos respondieron inmediatamente, tenéis los derechos. Y entonces ya a partir de ahí empezamos a buscar otros libros, pues por ejemplo como el que saldrá en febrero, como ya digamos el catálogo que queremos ir construyendo, pues ya fuimos buscando libros similares, son un poco que van en esa línea de cambiar la forma de ver el mundo, una manera diferente de interpretar la realidad, de mirar la economía. Son libros un poco que van en la línea de esto que se llama psicología económica, economía conductual, muy talebianos. Del comportamiento, sí. El libro Incertidumbre Radical está todo el día hablando de Taleb y lo cita muchísimo. Pues también muy canemianos, aunque este libro se mete un poco con Kahneman en algunos momentos, pero va un poco en esa línea de cambiar la forma que tenemos de pensar en la vida, en nuestra realidad y en la economía. Y veo que el libro te ha poseído porque ya acabas de soltar la frase, yo creo que con la que se resume la filosofía de este libro, que es ¿qué está pasando aquí? Sí, además lo repiten constantemente. En inglés es una frase que es más, yo creo que más redonda, ¿no? En español es sí, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y efectivamente, cada 2 páginas es el problema, ponen un ejemplo y dicen, el problema de este político cuando tomaba estas decisiones es que no se preguntaba realmente qué está pasando aquí. Y de eso va el libro. Por cierto, que no lo hemos dicho, el libro, sí hemos dicho, se llama Incertidumbre Radical. Y los autores son Mervyn King y John Kay, que son 2 autores espectaculares. Mervyn King fue gobernador del Banco de Inglaterra 10 años. John Kay, uno de los escritores de libros de economía de empresa más leídos en Reino Unido. 2 autores buenísimos, con mucha trayectoria, son mayores. Académicas, sí, tienen más de 70 años los 2, una trayectoria espectacular, y que este libro yo creo que sirve un poco como resumen, porque además no solo resumen, sino que replantean un poco muchas de las tesis que la academia económica ha mantenido durante muchos años y que quizás ellos en algún momento también se dicen. En todo esto, los economistas, los divulgadores que nos dedicamos a enseñar economía, los profesores, nos hemos estado equivocando. Tenemos que empezar a mirar la economía y la realidad de otra manera. Bien, tesis del libro, el futuro es impredecible. Sí, la tesis del libro suena un poco bueno, esto ya lo decía mi abuela, que no vas a poder anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Y es verdad, suena a sentido común, porque es la tesis principal, por eso se llama Incertidumbre Radical. A ver qué hacemos con todos los economistas del mundo. Eso es, el futuro es impredecible, el tuyo, mañana no sabes lo que te va a pasar, el de tu empresa, el del país, en general, el de todos es impredecible, pero no solo el de mañana, porque mañana a lo mejor más o menos puedes intentar intuir cómo te va a ir, pero ya a un año,
y el tuyo individual, pero imagínate si miramos una familia entera, un grupo de niños que están en una escuela, un barrio, una ciudad, un país. En el momento en que vamos ampliando, pues decimos, es imposible adivinar lo que le va a pasar a esta gente, ni siquiera estar cerca. Imagínate que alguien hubiese en el año 2000 tratado de anticipar cómo iba a ser el mundo en el año 2025. No habría acertado ni una. Ni sobre las guerras que ha habido y las que no ha habido. Los propios autores sobre el año 2020 y la COVID. Sí, por ejemplo. El libro salió entre febrero y marzo de 2020 a Reino Unido. Era un libro, en ese sentido, fue muy oportuno. Hablaba de incertidumbre radical, sí, y de ser incapaces de adivinar lo que va a ocurrir, y de repente te pasa lo del COVID. Pero tú imagínate que alguien en el año 2000 hubiéramos dicho que el político que más iba a cambiar la realidad y que iba a cambiar los paradigmas sociales iba a ser Donald Trump. Le hubieran dicho, pero si está en un evento de la lucha libre esa, tirándose una silla contra el enterrador o el que fuera de los luchadores. Pues sí, ese personaje televisivo... O que iba a llegar a Argentina Milei. Eso es. Sí, pues fíjate, eso a lo mejor, pero también, y no lo hubiera imaginado nadie, pero que un personaje como Trump iba a ser el político más importante, para bien o para mal, eso lo dejamos nosotros, pero iba a ser el político que iba a definir el primer cuarto de siglo, no, nadie que iba a volver a gobernar, una segunda legislatura. Nadie se lo hubiera imaginado. Pues de eso va un poco Incertidumbre Radical, por eso a mí me pareció tan interesante cuando lo leí en inglés, me pareció tan llamativo que no estuviera escrito. Qué suerte habéis tenido, mira. Que no estuviera traducido. Bien. Pues sí, bueno, suerte en ellos. Qué alegría. No, es verdad. Claro, oye. Yo el otro día lo hablaba con un amigo periodista. Podrían haber sido unos bordes, los autores, los del editorial, los de los derechos, y no. Sí, es verdad. El otro día hablaba con un amigo periodista especializado en temas de banca, en moneda, un periodista bastante importante de España, que además conoce bastante a Mervyn King, pues el autor más conocido, es gobernador del Banco de Inglaterra, y que se había leído el libro. Y entonces cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Me decía, no me lo puedo creer. ¿Cómo que tenéis ese libro? Y dice, me lo leí hace unos años, me encantó, no me puedo creer que os haya dicho que soy Mervyn King, un autor de primerísimo nivel, y que encima a este librazo. Y dije, pues sí, mira, es lo que tenemos. Así es. Dice el texto, la mayor parte de este libro describirá cómo las personas gestionan y se adaptan a un mundo radicalmente incierto. Vemos a través de un cristal oscuro. Sí, a ver, que es muy importante lo del sentido común de es imposible adivinar el futuro, pero entonces alguien dirá, ¿y entonces por qué es tan importante, o por qué dices que te gusta tanto, un libro que dice algo que para el común de los mortales es tan obvio? Y la clave es que en los últimos años, en las últimas décadas, yo diría, el último medio siglo, hemos vivido como si supiésemos cómo adivinar el futuro. Sobre todo, algunas instituciones muy relevantes han vivido como si fueran capaces de adivinar el futuro. La política, los economistas, los periodistas. Yo estoy harto, entre comillas, digo entre comillas porque a lo mejor mañana me escuchan en una tertulia hablar de esto. Pero, yo llego a la mitad de las tertulias económicas a las que llego y de lo que me hablan es de previsiones sobre el futuro. Me dicen, oye, ha salido un informe del FMI que dice que España va a crecer tanto, que el paro dentro de 5 años va a ser tanto, que el gasto en pensiones en el año 2040 va a ser tanto. Y me empiezan a pedir opinión sobre todos esos... ¿Crees que vamos a crecer al 2,5 o al 3,2 el año que viene? ¿Te crees más la previsión del Banco de España o la del FMI? Y la respuesta honesta Ninguna. Es que no tengo ni la más remota idea. Qué honesto es eso, ¿eh? Pero fíjate, hay dos derivadas ahí. La primera derivada es de qué sirve todo esto. Yo creo que no sirve de nada, pero nos hemos metido todo en el juego. Y no solo hablo de previsiones económicas, porque también lo hacen las empresas, políticas, estamos constantemente haciéndolas. Pero no solo eso, sino que cuántos recursos extraordinariamente valiosos para la sociedad estamos malgastando en eso. Porque yo, cuando digo que no me creo mucho las previsiones del FMI, del Banco Mundial, del Banco de España, el que sea, no estoy tratando de menospreciar a las que los han hecho. Yo he conocido a muchos de esos economistas en mi vida profesional y son excepcionales. O sea, son unos de los tipos mejores preparados que hay en Occidente. Y en vez de estar haciendo algo útil, están haciendo modelos econométricos sobre cuánto va a crecer la economía española, la economía americana, la economía francesa. Y no solo eso, sobre esos modelos se toman decisiones muy relevantes. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, cuánto vamos a gastar en cada partida, cuánto podemos, cuál va a ser el déficit, que es algo
en mi opinión, completamente disparatado. Pues sobre ese tipo de cosas es sobre los que este libro dice: dejemos de vivir como si supiéramos adivinar el futuro, empecemos a mirar la realidad, la economía, la política, la sociedad de otra manera, aceptando la incertidumbre radical y volviendo a eso que tú estabas leyendo antes, a la forma de toma de decisiones algo más humana, menos estadística, menos matemática, pero más humana, que ha dominado nuestra vida desde que la especie humana pues comenzó su andadura en el planeta. Es decir, una toma de decisiones con más dudas, quizás, un proceso de prueba y error, sabiendo que te puedes estar equivocando, ajustando constantemente y, bueno, pues dando menos sensación de certidumbre y de exactitud a cambio de no creer, de no estar en el convencimiento de que esa cifra es exacta, porque no lo va a ser. Es que además nos han dado las gafas para mirar. Bueno, yo también estoy disfrutando de Doris Day, tengo que decirlo, porque esta forma de cantar interpretando esta puesta en escena de la voz. Aunque no sea moderna y no la lleven a la... ¿Cómo es? ¿La Casa Azul? La Casa Azul. La Casa Azul. Bueno, seguramente a Guille Milky Way le encante Doris Day. No lo sé. Porque es un gran melómano. Sí, bien, sí. bien. Sí, Pero sí. Ese es como un local de conciertos, ¿no? O es un grupo. Guille Milky Way no, es un señor. La Casa Azul es el grupo. Pero entonces no hay un local que se llama algo así. No. No, estoy perdido. Vale. No, es el grupo, la Casa Azul. Vale. Pero bueno, lo mismo tú y yo podemos abrir un local de conciertos que se llame la Casa Azul. No. Incertidumbre radical. Podría Domingo. ser. No lo veo. Dice el texto: hay hechos conocidos que conocemos, hay cosas que sabemos. También sabemos que hay hechos desconocidos conocidos, es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero hay también hechos desconocidos que desconocemos, aquellos que no sabemos que no sabemos. Sí. Bien. Este juego de palabras... Ahora tomemos una decisión. Sí, este juego de palabras un poco complejo fue Donald Rumsfeld, aquel miembro del gobierno de los Estados Unidos con la administración Bush, uno de los ideólogos, por ejemplo, pues de la invasión a Irak y de la intervención en Oriente Medio, el que popularizó esta matriz de hechos de las cosas que conocemos, las cosas que conocemos que no conocemos, las cosas que desconocemos que conocemos. Y efectivamente, en el libro juegan un poco con esa idea de muchas de las cosas más importantes en la vida no son ni las que conocemos, ni las que conocemos que desconocemos, que serían cosas que sabemos que no conocemos, pero bueno, podemos intentar buscar la información. Enigmas lo llama, sí, el libro, frente a misterios. Pero luego está la parte de cosas que ni siquiera sabemos que no conocemos, que eso es peligroso. Y efectivamente, alrededor de eso va un poco también el libro, que lo que viene a decir es que muchas de las cosas importantes en la vida y sobre todo las que nos trastocan cada día, nuestros planes, son esas cosas que nos ocurren sin que las esperemos, que no solo no conocemos, sino que ni siquiera hemos podido prever. Y efectivamente el libro hace una distinción entre enigmas y misterios, y entre las cosas que podemos intentar anticipar o modelizar y las cosas que no. Es decir, ellos, está muy bien. Claro, ellos hacen ponen el ejemplo clásico de los juegos de azar. Los juegos de azar podemos más o menos modelizarlos. Y es verdad, de hecho podemos casi establecer patrones estadísticos que sí que se van a cumplir y podemos establecer esos intervalos de seguridad, varianzas, etcétera, ¿no? Entonces, desviaciones típicas, todo esto. Entonces ellos dicen, tú imagínate que tienes una moneda bien calibrada, cara o cruz, y tú tiras la moneda al aire. Entonces la tiras 10.000 veces. Entonces dices, ¿qué es lo normal que ocurra? Y alguien dirá, pues que salgan 5.000 caras y 5.000 cruces. En realidad no, eso tampoco es muy probable. La tirar 10.000 veces que exactamente caigan, sean 5.000 y 5.000, de hecho es bastante poco probable. Pero si tú has hecho bien la moneda y más o menos dices, sí, está bien la moneda, lo normal es que haya más de 4.900 caras y menos de 5.100 caras. Es decir, que el número de caras y cruces esté entre 4.900 y 5.100, pues más del 99% de las veces que hagamos este experimento ocurrirá eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es teóricamente posible que hagamos el experimento y salgan solo 50 caras y 9.950 cruces.
sí es posible desde un punto de vista teórico, pero me imagino que si algún estadístico se estará escuchando dirá, hombre, sí, es posible, pero es una posibilidad entre muchos millones o billones, incluso cuando entramos en esto. Yo no he hecho el cálculo exacto de esto, de 50, de 10.000, pero probablemente si hubiera un estadístico aquí nos diría, no, es un 0, seguido de muchos ceros la probabilidad de que salga ese resultado, porque has tirado 10.000 veces y ahí la ley de los grandes números hace que, pues, lo normal, como decíamos antes, en esa distribución, una distribución normal, pues que la gran mayoría de los resultados estén, pues ya digo, en eso, he dicho 4.900, 5.100, pues si ampliáramos un poco y dijéramos entre 4.500 y 5.500, pues prácticamente alguien nos diría es prácticamente imposible que no esté ahí el número de caras y de cruces si hacemos ese experimento. Pues bien, esto, para estos juegos de azar, para la moneda, la ruleta o las cartas, sí que funciona este tipo de razonamiento, la distribución normal, las varianzas, las desviaciones típicas. Pero para el mundo de los humanos funciona muchísimo peor. Es que yo creo que todo parte también del error de hablar de ciencias sociales. Sí. Sí, ahí está un error, eso es muy de también, ellos no se identificarían como austríacos, pero es muy de escuela austríaca, de mezclar los métodos de las ciencias exactas con las ciencias sociales, y lo que dicen los autores, lo que dicen King y Kay es, estamos mezclando y se nos estamos equivocando mucho. Y el ejemplo claro que también ponen, que también aparece a lo largo del libro, es el de la crisis financiera. Sí, desde el primer momento, es verdad, que cuántos libros son hijos de esa crisis del 2007-2008. Sí, está desde luego. Pero fíjate, cogen un ejemplo muy significativo que es David Viniar, uno de los directivos de Goldman Sachs, en una de las audiencias que tuvo, creo que fue ante el Senado de los Estados Unidos, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que fue ante el Senado, dijo algo así como que nunca hubieran previsto que iba a suceder lo que sucedió con la crisis subprime. Estamos hablando de la crisis subprime que se desató en Estados Unidos, porque según sus modelos de riesgos, lo que ocurrió estaba a 25 desviaciones típicas de la media que establecían sus modelos. Y entonces, claro, dicen, en el libro se plantean, ¿qué significa un suceso que está a 25 desviaciones típicas? En el libro y yo me lo planteo. Y entonces, pues ponen un número imposible de explicar en la radio, porque es un 0, ¿qué posibilidad es? Pues es 0,000, y empiezas a poner ceros, hay más de 100 ceros, y al final un 1. Entonces dicen que hay más... es de estos números que te dicen, hay más átomos en el universo o han pasado más días desde que la Tierra fue creada que esas 25 desviaciones típicas de las que hablaba el directivo de Goldman Sachs. Y encima el directivo de Goldman Sachs decía, sucedieron durante varios días seguidos situaciones que estaban alejadas 25 desviaciones típicas de la media. Y claro, dicen los autores, estamos hablando de algo tan improbable como que es ese porcentaje ínfimo, que hay más átomos en el universo que el número de días que tendrían que pasar, ¿no?, para que se dieran ese tipo de situaciones, ¿no? Dice, ¿qué probabilidades hay de que salgan ya no una vez, sino varios días seguidos ese tipo de elementos? Dicen, es absurdo hablar así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que estás aplicando un modelo inexacto. El modelo que tú creaste, el modelo de valoración de riesgos de Goldman Sachs y de otros muchos grandes bancos de inversión, estaba utilizando herramientas absurdas para lo que ellos trataban de medir. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el lanzamiento de una moneda y lo que ocurrió con las hipotecas subprime? Porque a lo mejor, imagínate que alguien piensa, entonces, has dicho que es casi imposible que si la moneda esté bien equilibrada la lancemos 10.000 veces y salgan 50 caras y 9.950 cruces. Sí, es teóricamente posible, pero sabemos que no ocurriría casi nunca. O nunca, o tendríamos que repetir el experimento muchos millones o muchos billones de veces para que ocurriera. Pues imagínate 2 veces, que solo salían 2 caras y 9.998 cruces, todavía más. Pues algo así es lo que nos estaba diciendo este directivo de Goldman Sachs que había ocurrido con la crisis subprime. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los autores? No, error. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el mundo de los humanos, que era el que impagaba las hipotecas subprime, que el de la moneda. Claro, los modelos que utilizaban los economistas, los financieros con la crisis subprime, eran modelos aparentemente similares a los de la moneda. Decían, ¿qué posibilidades hay de que este señor, que tiene una hipoteca en Estados Unidos, impague su hipoteca? Pues le daban un porcentaje.
el que fuera, cero, el 2%. Una valoración. Pues viendo un poco su historial crediticio, otras personas que eran como él decían, este señor tiene un 2% de posibilidades de impagar su hipoteca el año que viene. Correcto. Entonces juntaban 1000 hipotecas en un solo paquete, estos paquetes titulizados que se hicieron tan famosos en 2007 y 2008, y entonces decían, si un señor tiene un 2% de probabilidades de impagar su hipoteca y juntamos a 1000 señores que tienen un porcentaje similar, el porcentaje de que 50 o más de ellos impaguen en el mismo año, y entonces se ponían a hacer desviaciones típicas, medias, covariantes, no sé qué, y decían, es ínfimo. Y efectivamente, entonces salía una cifra similar a lo de la moneda que solo sale 2 veces cara lanzándola 10.000 veces. Pero pasó. Pero pasó. ¿Pero por qué pasó? Pasó porque la moneda no es como el señor. ¿Qué diferencia? En primer lugar, las circunstancias que hacen más probable que un señor impague la hipoteca no solo le afectan a él, le afectan a los otros 1000 que están dentro del modelo. Una moneda no es así. Una moneda no hay circunstancias que le afecten. No puedes decir, no, afecta un poquito la temperatura, no sé, la presión que hay en la habitación en la que está lanzando. Ínfimo. Sin embargo, si hay una recesión, las probabilidades de que un señor impague su hipoteca crecen, y no solo crecen las suyas, crecen las de todos los otros 1000 que están en ese paquete de una hipoteca titulizada. No solo eso, la actitud de uno de esos señores que pagan o impagan su hipoteca también influye en los otros. Porque no son solo las circunstancias externas, que efectivamente una recesión les afecta a todos, sino el primero impaga y a lo mejor no le pasa demasiado. A lo mejor su vecino dice, oye, mira, aquel ha dejado de pagar, oye, y se ha vuelto a su casa anterior y no le ha pasado nada. Pues yo también podría impagar y no pasa nada. A lo mejor me viene bien, estoy aquí agobiado. Es decir, digamos que, y no solo eso, sino que a la hora de tomar decisiones, nosotros interpretamos cómo es el universo que nos rodea, cómo es la sociedad que nos rodea, cuál es la legislación. Es decir, hay una serie de factores que influyen en las cosas que hacemos. Entonces, nada de eso le pasa a la moneda. La moneda, después de cada lanzamiento cara y cruz, vuelve a ser una moneda parada en la que nosotros lanzamos al aire. Mientras que en los sucesos humanos influyen cosas externas que cambian nuestras posibilidades de riesgo. No, la moneda no cambia que sea 50% cara o 50% cruz. Nosotros nos adaptamos a cómo están actuando los demás. Entonces, claro, es tan diferente cómo actuamos los humanos a cómo se desarrolla un juego de azar, que tratar de aplicar métodos de anticipación de riesgos, de probabilidades a los asuntos humanos es completamente absurdo. Y sin embargo, esto se hizo. Esto pasó en la crisis subprime y en muchas otras cosas, y se sigue haciendo. Se aplican, de hecho, los bancos ahora mismo tienen regulaciones, estas regulaciones famosas de Basilea sobre el capital que deben tener los bancos, están basadas en modelos de riesgos sobre qué posibilidades hay de que ocurran determinadas circunstancias en el futuro. De hecho, ellos hablan de que la palabra riesgo se ha banalizado. Claro. Se ha cambiado el significado. Se ha cambiado el significado. Y de incertidumbre. Ahora, riesgo es probabilidad de que ocurra un suceso determinado que yo artificialmente he decidido que dentro de un mes podría llegar a ocurrir. Cuando en realidad, normalmente riesgo, nosotros ¿en qué pensamos cuando hablamos de riesgo? Riesgo sería que no se cumpla, así lo definen ellos en el libro, que no se cumpla el plan de referencia que nosotros tenemos en la mente. Eso es riesgo para nosotros. Yo tengo una idea de lo que va a ocurrir o de cómo puedo conseguir mis metas. Para mí el riesgo es que no logre alcanzar esas metas, que el plan que yo tenía en la cabeza se deshaga por el camino. Y eso no tiene nada que ver o está alejadísimo de esta idea de hablar con porcentajes, darle probabilidades a cada suceso. No sabemos, además, pues claro, estos son esos modelos de que tú eres omnisciente y eres capaz de anticipar todas las posibles probabilidades que te vas a enfrentar en el futuro. Eso no es cierto. Entonces, por ahí es por donde nos dicen los dos autores, Skin y Kay, que se nos está colando una forma de pensar que es aparentemente más científica, porque lo ponemos todo en una hoja de Excel, porque son fórmulas matemáticas, porque acabamos con una cifra. Y te sirve de excusa para decir, es la mejor opción que tenía. Eso es una de las claves por las que está ocurriendo esto, porque siempre hay alguien que dice, ¿cómo no iba a tomar esa decisión si me habían dicho que había un 80% de probabilidades de que sucediera esto? Claro, así es. Pues quizá. Quizás, sí. Ponen a caldo esto de la probabilidad también, ¿eh? Sí, mucho. No, y se meten con muchos economistas. Es verdad que vivimos en un mundo de probabilidades desesperante. Estamos todo el día. Además, muchas veces lo hacemos en el lenguaje cotidiano. Yo lo utilizo muchísimo, o sea, yo me siento aludido por el libro. Ahora lo intento hacer menos, pero es que no me sale. Pues esto que te dicen, ¿cuál es la capital de, yo qué sé, lo que sea, de sí, Alabama?
Y entonces tú te pones ahí a pensar y de hecho ponen ese tipo de ejemplos. O Wisconsin, por ejemplo. Dice, ¿cuál es la capital de Wisconsin? Entonces yo diría, me sale de repente Milwaukee, que es verdad, que es la ciudad más importante del estado. Y entonces tú me dices, ¿pero estás seguro? Yo te digo, no sé, a un 70% sí. Entonces dicen los autores, pero esto es un absurdo esa afirmación. A ver, hay dos posibilidades, que la capital de Wisconsin sea Milwaukee o que no lo sea. En Estados Unidos las capitales de los estados no suelen ser la ciudad más grande, no pasa en todos los estados, pero es casi lo menos habitual. Por ejemplo, ni Los Ángeles ni San Francisco son la capital de California. Entonces, no es lo habitual. Pero a mí, como me dicen Wisconsin, la primera ciudad que me viene a la cabeza, o me dices Illinois, la primera que me viene es Chicago, ¿no? Pero entonces, la idea que dicen los autores es darle un porcentaje de probabilidades a que Wisconsin será la capital Milwaukee será de Wisconsin o Chicago la de Illinois, es una estupidez. O lo es o no lo es. O sea, eso es binario. Si es la capital, 100%, si no lo es, 0%, o no, es absurdo hablar de probabilidad. Y sin embargo, estamos constantemente haciéndolo. Doris Day es probable que naciera en Cincinnati. De eso habla mucho, ¿no? Y de es que más es que es la coartada perfecta para la política que sufrimos. Sí, pero fíjate... Porque yo he sacado muchas conclusiones, más que de la empresa, que quizá las saques más tú o otros oyentes más de perfil económico, yo sobre el signo de los tiempos y la política, ¿eh? También, pero fíjate que no solo eso, no solo sobre la política, o alguien pensará que ahí estaríamos arrimando un poquito el ascua a nuestra sardina ideológica, porque el libro se mete mucho con algunos economistas a los que yo más he celebrado y seguiré haciéndolo porque me encantan, como Milton Friedman, la Universidad de Chicago, Gary ¿Y por qué se mete con Gary ellos? Becker, que a mí me encantan Friedman y Gary Becker y me siguen encantando después de leer este libro. Pero es verdad porque desde la Universidad de Chicago creció un paradigma de absoluta racionalidad del ser humano. Axiomática. Sí, que más o menos lo que venía a decir es que el ser humano toma decisiones siempre de forma maximizadora, es decir, y que para tomar esa decisión maximizadora de utilidad lo que hace es que se plantea el futuro como si fuera casi un problema de teoría de juegos, establece todo un árbol de decisiones enorme, los que conozcan un poco temas de economía... El problema que tenían ellos que eran superdotados. Sí, pues a lo mejor sí. Entonces es como que te planteas todas las diferentes posibilidades que te pueden ocurrir en el próximo mes y le das un porcentaje de probabilidades a cada una de esas opciones que te pueden ocurrir en el próximo mes. No solo eso, sino que analizas cuál es el riesgo de que ocurra o no que ocurra, cómo impactaría en tu vida y al final acabas tomando la decisión que va a ser mejor, que va a conseguir que tú tengas una vida mejor dentro de un mes. Entonces lo que dicen los autores es pensar que el ser humano se comporta así es completamente absurdo. Nadie lo hace. En primer lugar, porque nadie se plantea todos los escenarios que nos puedan ocurrir de aquí a un mes, y ya no digo a un año o 5 años, pero fíjate, lo pongo un mes porque parece como más sencillo, porque es imposible que anticipemos ni siquiera lo que nos va a ocurrir esta tarde. Y es imposible que tener toda la información necesaria para hacer ese tipo de juicios. Es imposible darle una probabilidad a cada uno y hacer un cálculo matemático una vez que tenga probabilidades de probabilidad, riesgo y de cómo te impactaría en tu vida. Es que nadie funciona así. Pues de eso hablan los autores y dicen, no. ¿Cómo actuamos los humanos? Pues un poco por intuición. Sí. Dices, bueno, es que incluso da una visión positiva de los sesgos. Muchísimas. Y y de hecho nos dice que la racionalidad axiomática que ha dominado los manuales de economía durante mucho tiempo en realidad no es racionalidad. Que ese ser humano que actuase como un robot no sería nada racional porque estaría partiendo de un punto de inicio equivocado. Y es que podía adivinar o podía presagiar, predecir todos y cada uno de los acontecimientos futuros que le iban a ocurrir. Y como eso es mentira, todo el cálculo matemático que hay después o toda la toma de decisiones teóricamente racional estaría equivocada. Lo que te dicen los autores es, sí, el ser humano siempre ha tomado decisiones sabiendo que no lo sabía todo, en un contexto de incertidumbre.
haciendo un poquito muchas veces con miedo, ¿sabes? Porque dices, a ver si me estoy equivocando, a ver si no es verdad lo que yo creo, a ver si en esto me estoy engañando a mí mismo, pero así ese poquito prueba y error constante, ajustando, tirando mucho de la experiencia, tirando mucho de lo que le contaban gente que había pasado por situaciones similares, y que eso no es perfecto, porque la vida no es perfecta, pero te acerca a una toma de decisiones más humanas y que finalmente acaba siendo más eficiente que la teórica racionalidad axiomática de puedo darle un porcentaje a cada situación futura y puedo estimar cómo me va a afectar y además puedo estimar cuál sería el riesgo de que me afectase más o menos. Eso es completamente disparatado. Fíjate que es que yo creo que también hay mucho miedo al miedo y a la incertidumbre, y en cambio es una de las claves, por ejemplo, de la empresa y del emprendimiento. Claro, es que sin esa incertidumbre radical no habría empresarios. Claro. Porque los empresarios, ¿qué es lo que siempre hacen? Descubrir algo que nadie ha descubierto antes y se lanzan a la piscina sin saber si va a haber agua. Es decir, todos, desde Steve Jobs, cuando Apple estaba hundida a finales de los 90 y principios de los 2000 y dijo, voy a relanzar esta compañía con un aparato para escuchar música. Y me imagino que muchos de los que estaban ahí le dirían, pero estás loco, esto no va a funcionar. Nosotros somos una empresa de ordenadores y vas a relanzar la marca con un aparato que puedes meterle 1000 canciones, que al final ya la gente para eso ya tiene el Walkman u otros aparatos que habría entonces. Y dijo, sí, vamos a relanzar la empresa con eso. Y tuvo razón, pero se podía haber estrellado. A lo mejor al público no le hubiera gustado el iPod aquel, que fue la clave del comienzo del éxito de Apple. Luego es verdad, vino el iPhone. Pero lo que empezó a relanzar la compañía fue aquel aparatito para guardar canciones y ir escuchándolas. Mira, podemos hacer un paréntesis porque el libro relaciona a Steve Jobs con Churchill. Sí, trae a mucha gente muy diferente, los que dice quienes se manejaban dentro de ese ámbito de incertidumbre radical bastante bien, esa toma de decisiones humana, no siempre exacta, pero bueno, que más o menos funciona con aquellos que creen que pueden meter todos los datos en una calculadora. Y sí, efectivamente, pues yo creo que Steve Jobs es un buen ejemplo de alguien que pensaba esto que dicen los ingleses, ¿no? Out of the box, que pensaba de otra manera y sabía ir, acertó en muchas de esas, en otras falló, pues en otras de las decisiones que tomó con Apple en los 80 y los 90 falló, pero que esa toma de decisiones humanas nos va acercando, o sea, va haciendo que el mundo sea cada vez mejor en ese proceso de prueba y error. Pero yo creo que mucha gente está diciendo, ¿y entonces por qué ha tenido tanto éxito esa otra forma matemática? Y es por lo que yo creo que hay dos razones. En primer lugar, parece que nos quita culpas, porque es como, claro, yo no tomé la decisión, fue la hoja de Excel quien tomó la decisión, y además le da apariencia de ciencia, le da apariencia de certidumbre a algo que no la tiene. Y claro, para un político salir en televisión y decir, no sé lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 años, hemos tomado esta decisión porque creemos que es la mejor. Esto es demoledor. ¿Cómo que crees? Pero sin embargo, si dices, no, es que el servicio de estudios del Ministerio de Economía nos ha asegurado que vamos a crear empleo o que se van a generar no sé cuántas miles de empresas, entonces parece que estás mucho más legitimado que diciendo, creemos que es una buena decisión, vamos a ver qué tal va. El ser humano no es un ser racional, pues decía yo antes que pone en valor los sesgos, y un sesgo que pone en valor, que a mí me ha encantado, es la positividad, que también les une a Churchill y a Steve Jobs. Y es que es verdad que el ser optimista se ha considerado por muchísimos autores como una especie de error a la hora de valorar la resolución de un problema. Y en cambio no siempre es así. No siempre es así. Y en general, digamos que y a mí me ha gustado mucho, fíjate, la parte del optimismo, a mí me ha gustado mucho la defensa que hacen de la intuición. Claro. Ponen algunos ejemplos muy llamativos en el libro sobre la intuición. Por ejemplo, ponen uno de unos bomberos que estaban en un edificio en llamas y de repente uno de los jefes de los bomberos dijo, vámonos. Y le dije a nosotros, ¿pero qué pasa? Si todavía no hemos terminado. Y dijo, hay algo que no está bien. Y salieron todos corriendo y unos minutos después el edificio explotó. Es que los servicios de emergencia se toman de otra forma esto de resolver problemas. Sí, de eso habla mucho, ¿no? De un buen gestor de emergencias no trata de llegar a la solución óptima, porque tratando de llegar a la solución óptima puede que se paralice o puede que trate de tener en cuenta demasiadas variables. Entonces, ¿cuál es la gestión buena? No solo en emergencias, sino en muchas otras situaciones en la vida. Ellos dicen una solución que sea lo suficientemente buena para sacar adelante la situación.
y que sabes que incluso en ese caso puedes fallar, ¿no? Pero esa idea de los mejores en toma de decisiones, y cita muchos estudios de gente pues, que han analizado a los mejores militares, los mejores directivos de servicios de emergencia, sanitarios. Y los mejores no son los que toman la solución óptima y tienen en cuenta todos los parámetros posibles, sino los que tienen en cuenta, los que saben descifrar cuáles van a ser los más importantes y los que toman decisiones lo suficientemente buenas como para salir de esa situación de emergencia y volver, en el caso de una situación de emergencia, a la normalidad, o que los daños sean los menores posibles dentro de lo mal que está la situación. Y yo creo que es también una forma de ver la toma de decisiones mucho más humana, mucho más cercana y mucho más realista. A mí esa parte me ha gustado mucho y dicen, luego cuando le preguntaban a ese bombero, pues sería el responsable de un retén de bomberos, él no sabía explicar por qué. Luego parece ser que se pusieron a investigar y que había unas causas, que había unas... Él no sabía explicar por qué. Lo que él intuyó es que algo en la situación no encajaba. Eso es muy animal. Algo claro. que no encajaba con su experiencia previa. Claro, el tipo había estado en 200 incendios antes de edificios y nunca se había ido en ninguno, pero dijo, hay algo aquí que no me encaja. Entonces salieron corriendo y efectivamente lo que ocurría era, no me acuerdo, lo cuenta el libro, y entonces el edificio al final acabó explotando y no murió ninguno de los bomberos porque él unos minutos antes dijo, vámonos de aquí hay algo que no me encaja. Pues hoy los dos disfrutando de Doris Day. Sí, por cierto, era la casa encendida. Es ya la casa sabía encendida, yo que había un sitio de esos de modernos. Sí, en la Ronda de Valencia creo que es, aquí muy cerquita de Atocha. Vamos, que todos los respetos a los responsables de la casa encendida y también a los de la Casa Azul, pero era lo que yo estaba pensando. Son más guays que yo los de la casa encendida, Todavía tienen más. huerto urbano, sí. Yo creo que ahí se hacen conciertos de Radio 3. Por cierto, ¿sabes a lo que dedicó gran parte de su vida Doris Day? No. A la lucha animal. Fantástico. A la protección de los animales. Bueno, pues mucho en común. Muy bien. A mí esta canción además me encanta. Me encanta esta canción en todas las versiones, porque esta canción la han cantado muchísimo, pero esta de Doris Day es fantástica. Bien, ¿sabes que me he pasado todo el verano leyendo las obras completas de Sherlock? No. Ah, no te lo había contado. Bueno, sí, es verdad. Ahora sí que ahora ya me viene un ligero recuerdo que me lo dijiste. Ha sido premonitorio, porque Sí. Sherlock piensa mucho así, Sherlock Holmes. Sí, a ver, los grandes detectives de las novelas clásicas son así un poco como que piensan algo diferente. Esta idea de... Que saben mirar. Sí, lo obvio, ¿no? La frase más conocida de Sherlock Holmes, de el perro no ladró. Y entonces dicen, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues ese es el dato. El dato es que no ladrase, ¿no? Claro. Efectivamente. Si la deducción. Claro, sí. La deducción de... Siempre estamos pensando en interpretar respecto de lo que vemos y sin embargo es muy bueno interpretar también de lo que no vemos. Hay mucha información en lo que no aparece. Y no sacar conclusiones antes de tener todos los datos, ¿no? Eso también Y un los poco hechos. por ahí. O todos va a ser imposible, de hecho. Yo creo que te dirían Kim y Kay, sino, bueno, pues o sacar conclusiones sabiendo que pueden estar muy equivocadas porque siempre te van a faltar datos para hacer un juicio, ¿no? Yo creo que sí, que esa parte está muy bien. Por cierto, para alguien que esté diciendo, bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo a la basura? Y yo no creo que esa sea la tesis única del libro. Es decir, lo que ellos dicen es que muchos de los modelos que utilizamos son modelos y que sí que en ocasiones te sirven para interpretar bien la realidad. Pues yo, por ejemplo, los modelos los más clásicos en economía, los de oferta y demanda, los modelos de elasticidad del consumidor, yo los utilizo en mis clases. Y no es que no sirvan, son buenos para hacerte una especie de mapa mental de cómo actúa el ser humano, pero yo además pongo esta imagen mucho a mis alumnos, la del mapa, porque me parece bastante buena, por eso la pongo, claro. Esta idea de, si tú vas de Madrid a Barcelona, un mapa te sirve para ir tú imagínate que dices, quiero ir de Madrid a Barcelona andando. Un mapa es bueno, te va guiando y más o menos... Pero si tú tratas de ir de Madrid a Barcelona solo guiándote con el mapa, es imposible que llegues. Te vas a estrellar, vas a ir mirando el mapa y de repente te vas a encontrar un río, vas a decir, ¿qué es esto? Pues mira, el río Ebro. Y eso ha pasado. Y no vas a poder cruzarlo. ¿Sabes que hay gente que ha seguido el Google Maps y se ha caído por un precipicio? Pero ya no solo por la distracción, sino porque tú te vas a encontrar una montaña donde no sabías que seguía la carretera y era una carretera cortada. Exactamente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿un mapa es útil para llegar de Madrid a Barcelona? ¿Un mapa? Sí, es útil. Pero si crees que solo necesitas un mapa para llegar de Madrid a Barcelona andando, te estás equivocando y o no vas a llegar o vas a tardar muchísimo más de lo que tenías previsto en un inicio. Pues un poco por ahí va, yo creo, la idea
que nos dicen King y Key sobre los modelos económicos, que sí que nos pueden servir pues un poco para hacernos una idea, para interpretar algunas partes de la realidad, pero que nunca podemos hacer, como se ha hecho en demasiadas ocasiones, asociar ese modelo a la realidad, ¿no? Un poco lo que decía este directivo de Goldman Sachs cuando él ponía esa excusa ante el Senado en Estados Unidos, el problema era que es que casi habían llegado a creerse que el modelo era la realidad y que cómo iban a pagar a la vez 200 personas de un grupo que estaba en un producto de 1000 hipotecas, ¿no? En un producto estructurado con 1000 hipotecas, que era imposible que 200 a la vez. Claro, ¿por qué? Porque te habías hecho un modelo y habías dicho esto es la realidad, y no, la realidad va por otros caminos muy diferentes, y en la realidad sí que es muy posible. De hecho, claro, que no fue posible, eso lo hay que ver, que no se lo crea, que vea La Gran Apuesta, por ejemplo, la película. Claro que es posible que impaguen 200, 300, 500 o 1000, porque si son personas de características similares en una recesión que les impacta especialmente a ellos, y que además cada uno de ellos ve que cuando el otro impaga pues tampoco le pasa nada muy grave, pues claro que pueden empezar a producirse fenómenos que con una moneda no ocurre. Una moneda no tiene tendencia a salir cara o cruz, mientras que una persona sí que puede cambiar sus parámetros de riesgo o de sus opciones ante lo que ocurre en el exterior. Yo de vez en cuando pienso en ese dinosaurio que se estaba dando un baño placentero en el agua, justo en el momento en el que cayó el meteorito. Sí, ese es un ejemplo muy, muy gráfico de si yo pronostico cómo va a ser mi vida en los próximos 5 años utilizando modelos que lo que hacen es los más precisos posibles y los que tengan todos los datos del mundo, pero claro, siempre van a ser sobre el pasado. Entonces, para interpretar o para anticipar el futuro, nos sirven de aquella manera. Pone en valor la intuición, que ya lo hemos dicho, pero también la emoción. Sí, claro, sí. Es que es intrínseca también al ser humano, ¿no? Claro. Incluso el conocimiento... Y no es malo, no solo la ponen en valor, sino que lo que dicen es que tomar decisiones con intuición y con emociones no es malo. Probablemente llevado al extremo. Hasta que hemos llegado, ¿no? De hecho. Claro, tomar decisiones solo emocionales tampoco sería bueno, pero sacarlas por completo, que esto también tiene mucha... ha sido muy o sea, se ha celebrado mucho, se ha animado mucho a las personas en las últimas décadas tú tienes que sacar tus emociones del proceso de toma de decisiones. Quítale las tripas. Sí, no. Para llevarlo de aterrizar. Sí. En fin, y también se habla del conocimiento colectivo. Claro, del conocimiento acumulado a lo largo de la historia y también del que tenemos las sociedades. Eso es muy de mercado, eso a mí me gusta mucho, esa idea de prueba, error. ¿Por qué funciona el mercado? Porque nadie lo ha diseñado, un proceso de prueba y error constante. Las cosas que están en marcha desde hace muchos años, no las toques salvo que tengas muy buenas razones. Eso es muy talebiano también. Esta idea de si no sabes por qué algo funciona, no lo toques. Aunque no encaje en tu modelo teórico, si lleva funcionando 200, 300, 400, 500 años, antes de quitarlo, pregúntate por qué está funcionando. Porque, oye, esta sociedad, tú llegas a una sociedad que no conoces, a un grupo humano, a cualquier colectivo, y dices, oye, ¿por qué tenéis esta norma que es un poco ilógica? No es eficiente, no es racional, no es maximizadora. Y te miran y te dicen, pues no lo sabemos. Nuestros abuelos lo hacían así, los abuelos de nuestros abuelos, y a nosotros nos funciona. Entonces, yo no creo que el libro diga nunca toques nada, porque eso sería fosilizar la sociedad y no es eso, sino lo que te dicen es, cuando hay algo que lleva mucho tiempo funcionando, hay que ser muy cauto a la hora de tocarlo. Eso sí que es muy talebiano, muy de... El tiempo es un valor en sí mismo, las cosas que perduran, eso tiene un valor en sí mismo, que a la hora de cambiarlo tienes que tener mucha seguridad, y si lo cambias tienes que ir muy poco a poco y siempre teniendo la posibilidad de dar marcha atrás, ¿no? Esto sí que va muy en contra de los ingenieros sociales que en las últimas décadas, no, yo puedo hacer una sociedad nueva de cero y me cargo todo lo anterior. No, el conocimiento acumulado, las intuiciones, las cosas que no se sabe muy bien por qué están ahí, esas cosas son muy importantes. La verdad que es un libro completísimo porque incluso toca el tema del gen egoísta. Sí. El gen egoísta, pero el individuo altruista. Sí. La sociedad altruista, ¿no? Sí, muchas veces esto lo hemos visto mucho a lo largo del siglo XX, pero esta idea de
exagerar demasiado las conclusiones de las teorías de la evolución, ¿no? Y decir que todo tiene que ser así. Como no es así exactamente, la suma de las partes no es igual. Es decir, un individuo no es lo mismo cómo actúa un individuo que cómo actúan muchos individuos juntos, no es la suma, no funciona así el ser humano por suma, y efectivamente ahí también establecen diferencias entre lo que es el ser humano, lo que es la evolución, lo que son las razones por cómo vamos evolucionando pues las diferentes especies, con también el hecho de que de uno en uno la evolución no la ves a lo largo de muchos miles de años, y eso puede generar cambios en el corto plazo que a lo mejor si solo estás pensando en esos procesos de muy largo plazo te los pierdes. Sí, me hace mucha gracia cuando te pregunta por qué ayudas a un desconocido. Sí. Es que esas son respuestas a las que la ciencia económica clásica le ha costado mucho dar. Son preguntas a las que les ha costado mucho dar respuesta. Pero Adam Smith ya hablaba de eso, ¿no? Sí, pero Del luego... te debo una. Exacto, pero es que eso es lo que va en contra de los maximizadores, ¿no? Si tú crees que que todos actuamos solo siguiendo una ecuación de maximización de utilidad, una función de maximización de la utilidad, pues ¿por qué ayudar a un economista? Y no solo ayudarle en términos de dinero, sino te preguntan algo por una dirección en una ciudad y la gente en general Claro, dices, si no le voy a volver a ver. no le vas a volver a ver. Este señor? Incluso, esto nos ha pasado a todos y lo hemos hecho. A lo mejor tú vas en una dirección, te preguntan por una calle que está en un poquito y dices, bueno, espera, que te acompaño, te desvías un poco para que el tipo no se pierda y le dices, mira, es por aquí y cambias un poco y pierdes unos minutos de tu vida. A lo mejor ibas con prisa, pero lo haces. Y efectivamente los autores dicen, esto, ¿por qué lo hacemos si no vamos a volver a ver a ese señor? Sería más sencillo decirle, ahora no puedo, tengo mucha prisa, y sin embargo lo hacemos. Efectivamente, ese tipo de cuestiones también están muy relacionadas con esa idea de que el ser humano tiene formas de actuar, de enfrentarse a la incertidumbre, diferentes a las que se han ido dando por sentadas en las últimas décadas. Por tanto, hay que aceptar. Hay que aceptar la incertidumbre radical. Así termina el libro. Es el verbo fundamental de la improvisación, fíjate tú, ¿eh? Pero es que es verdad. Digamos, para mí esa es la tesis fundamental del libro. Pues bueno, animo a todos, evidentemente, a que se lo lean y que se lo lean en castellano, ya que estamos. Bueno, que lo compren, por favor. Es innecesaria. Que a Domingo hay que hacerle feliz. La tesis del libro es un poco no pasa nada porque vivamos en un estado de incertidumbre radical. Así es como hemos vivido. Siempre aceptémoslo, ¿no? Sí, en ocasiones pensamos qué bonito sería tener una bola de cristal, pero en realidad tampoco sería tan bonito, ¿eh? Imagínate saber siempre lo que te va a pasar en el futuro. Entonces dices, aceptemos la incertidumbre, vivamos con ella y sepamos que somos mucho mejores tomando decisiones de lo que en ocasiones nos creemos. ¿Te digo cuál es mi personaje favorito de todo el libro? No. ¿Quién? Lord Kelvin. ¿Ah, sí? Es súper simpático. ¿Por qué? Pues es un físico, yo no lo conocía. Sí, hombre, el de los grados Kelvin, pero que no sé cuál es la anécdota. Es el de los grados Kelvin. Sí, claro. Bueno, pues mira, que escribió en 1896, no tengo la más mínima fe en la navegación aérea que no sea en globo, ni espero buenos resultados de ninguno de los ensayos de los que oímos hablar. También escribió, los rayos X serán un engaño, y la radio está muy bien, pero prefiero enviar un mensaje con un chico en un pony. Tenía un ojo fino. Hay muchas anécdotas de esas en el libro en las que cogen a algunos de los mejores científicos de la historia haciendo pronósticos sobre el futuro que luego se han demostrado absolutamente disparatados y absurdos. Sin embargo, eran los tipos más sabios que más conocían, y no más sabios y más inteligentes en general, sino encima los que más sabían de ciencia, y sin embargo se equivocaban absolutamente con cosas tan obvias como esas. ¿Sí? Nos vamos. Mira, la ley de Hunt establece: 1. No te creas tan bueno como nosotros. 2. No debes creerte más listo que nosotros. 3. No debes imaginarte mejor que nosotros. 4. No creas que sabes más que nosotros. 5. No debes creerte más importante que nosotros. 6. No debes creerte bueno en nada. 7. No te rías de nosotros. 8. No debes pensar que le importas a nadie. 9. No creas que puedes enseñarnos nada. Sí, es verdad, eso es un poco ese... Que me encantan las notas al pie. No es decálogo, sí, las notas al pie están muy bien, hay algunas muy divertidas en el libro. Y sí, bueno, está bien. Básicamente esta idea de
no te creas mejor que nadie, un poquito de humildad. Yo creo que el libro también habla mucho de humildad Absolutamente. y de humildad como individuos, como especie en general, como todos. Y ahora en estos momentos de inteligencia artificial, de números, de creernos que somos todopoderosos, yo creo que es una llamada de atención muy, muy importante. Bueno, pues mucha suerte con el libro. ¿Dónde se puede comprar? En todos lados. ¿En todas las librerías? Sí, está. Ya no sé exactamente. En Amazon también. En Amazon también, en la Casa del Libro. Va a estar en todas las librerías, que en España hay muchos puntos de venta. Yo ahora que me he metido en el negocio editorial, un día me dijeron el número de puntos de venta de libros que había en España y dije, bueno, pues ahí creo que no llegamos a todos. Pero en las librerías principales de todos los grandes, pues no sé, hemos dicho Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, y en todas las otras, en las grandes librerías, pues yo qué sé, yo siempre digo, casi en cada capital de provincia o en cada ciudad grande española hay una librería de referencia. Pues en todas esas vamos a estar, o yo, quiero estar, espero que sí, que las librerías... Yo tengo una mesa de camping, vintage, que nos podemos ir tú y yo con una mesa de camping y unos libros a la puerta de donde quieras. El libro va a estar, yo creo, vamos... ¿No quieres venirte conmigo a vender? No. ¿Por qué? Además que la editorial tiene una vocación de... No tenemos vocación, eso no lo tenemos muy claro, de nicho o de libros solo para estudiosos, libros didácticos. Creemos que es un libro que debe interesar a aquel al que normalmente no le interesan los libros de economía. Y por eso... Yo soy el ejemplo. Ese es un poco la labor que estamos haciendo ahora, pues que nos conozcan los libreros, nos conozcan y les estamos explicando, y en general está recibiendo muy buena acogida, de este no es un libro de nicho que solo deban tener, no sé, las librerías de las facultades de economía, que está muy bien que también esté ahí, sino es un libro para el común de los mortales que quiera simplemente interpretar mejor la realidad, tomar mejores decisiones, saber mejor cómo funciona la mente del ser humano, ese tipo de cosas. Aceptar. Eso es, aceptar la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Y se presentará? Se presenta el día 20 de noviembre en Madrid, en la Universidad. ¿Qué fecha elegida tan propicia? No, porque hablando un día con la gente de la Marroquín, pues dije, pues un jueves de noviembre. Y pues Pues el 20N. Dijimos el día 20. Y luego es verdad que pues es el 20N. Y dije, pues... 50 aniversario. Y encima es el 50 aniversario, pues tampoco lo sabía, yo qué sé. Bueno, está bien, así estará Pedro Sánchez montando su año franco ahí en el Congreso. Sí, creo que hay una performance ese día en el Congreso. Habrá un baile o algo, seguro. Y pues nosotros estaremos con incertidumbre radical. Imagínate. Puede ir quien quiera a la presentación, ¿no? No está mal, porque imagínate que a alguien le hubieran dicho en el año 75, el 20N del 75, le hubieran dicho a un español, ¿cómo será tu país con Sánchez dentro de 50 años? ¿Quién será el presidente del gobierno? ¿Qué tipo de persona será el presidente del gobierno? ¿Qué tipo de gobierno habrá? ¿Cómo habrá evolucionado la sociedad? Probablemente no habría acertado demasiado. Pues de eso va un poco el libro. Pues nada, enhorabuena. Muchas a ti gracias. Y a tu socio, al que no conozco, pero conoceré el día. Son dos. Sí. Vale, bueno, puedo conocer a dos personas más en mi vida. A uno de ellos sí lo conoces, porque ¿Ah, sí? estaba aquí de invitado. Sí. ¿Ah, sí? A Francisco. Al otro, a Manuel, no le conoces. A Manuel no. ¿Irá el 20N? Siempre digo yo que sí. Bueno, salvo pues que quiere ir al Congreso. Primero que se venga conmigo al Congreso y luego nos vamos juntos. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Que un abrazo enorme a repartir. En Es Radio, Economía para quedarse sin amigos. Un podcast de Libertad Digital.